puedes tomar tu lugar en esta mañana, y quise empezar con estos 3 versículos en Romanos. Hoy vamos a estar terminando el libro de Hebreos, un libro bastante interesante, conocido como el libro de la fe, porque nos dedica 2 capítulos, 11 y 12, a hablar acerca de la fe. Y en los últimos versículos que vamos a estar viendo, podemos enlazarlos con estos 3 versículos. Dice el versículo 1 de Romanos, y que es un versículo que ya tuvimos la oportunidad de estudiar en este año. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Yo creo que eso es algo muy bonito que les invito, y me invito a mí mismo también, a recordar que si hoy estamos aquí, es gracias a las misericordias de Dios. Es gracias a su amor, es gracias a su fidelidad en nuestras vidas, el que nos da la oportunidad de poder estar vivo, de poder estar de pie, el poder estar respirando. Gracias a Dios, todo es gracias a Dios, gracias a su misericordia. Ahora que pues ha estado lloviendo en estos últimos días por el huracán, muchas familias pues están pasando por situaciones difíciles en las costas de Oaxaca, de Guerrero, en parte también del estado de Guerrero y de Oaxaca. Pero Dios es bueno, aún en medio de todo ese desastre Dios es bueno. Y aunque a veces pasan cosas que no podemos comprender, sabemos que es por las misericordias de Dios que estamos aquí. Es gracias a su amor, a su poder, que Dios nos mantiene de pie, aún incluso en la muerte. Nosotros hace un par de días, un pastor muy querido por mí, por el pastor Antonio, por la hermana Carmen, que lo conocimos en Tijuana, pues hace 2 días partió con el Señor. Y a lo mejor podemos preguntarnos por qué, si él tenía muchas cosas que hacer, servía en una iglesia grande, estaba muy atento, pero es por la misericordia de Dios. Eso es algo que tenemos que aprender, que aunque para nosotros parece una adversidad, aún en medio de esa adversidad, aún en medio de la muerte, la misericordia de Dios está presente en nuestras vidas. Este pastor que ahora ha partido con el Señor ya no tiene más dolor, ya no tiene más angustia, ahora está en la presencia del Señor, disfrutando, estando con Él. Cuando Jesucristo estaba crucificado y uno de los malhechores, de los ladrones que estaba a su lado, le dice: acuérdate cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto hoy te digo que estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Después de la muerte hay un lugar mejor para nosotros. Y a lo mejor muchos de nosotros nos aferramos a esta vida. Pensamos que tener esta vida lo es todo, pero nos olvidamos de aquellas palabras que Jesús nos ha dejado. Ahora el pastor que falleció está en la presencia del Señor, disfrutando del paraíso. Y donde tú y yo algún día seremos llamados ante Dios, también a estar en ese lugar. Entonces, las misericordias de Dios no solamente se reflejan en los momentos buenos, sino también se reflejan en medio de las adversidades. Pero muchas veces nos cuesta entender, nos cuesta ver que ahí está presente las misericordias de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una temporada buena, tranquila? Gracias a las misericordias de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por una temporada de aflicción? A lo mejor de desánimo, a lo mejor de confusión. Pues en medio de esa etapa están las misericordias de Dios presentes. Y eso nos hace descansar en Él. Aunque las cosas marchen bien en nuestras vidas, o aunque las cosas no marchen bien en nuestras vidas, descansamos en la misericordia de Dios. Y Dios nos va a dar lo necesario, y Dios nos va a mantener a flote para seguir adelante. Pero debemos de confiar en Él, y eso es parte que hemos estado viendo a lo largo de los 13 capítulos en Hebreos. Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestra confianza, nuestra mirada, nuestros ojos, como dice el capítulo 12, en Jesús. Por eso
el autor de este libro en Romanos, el apóstol Pablo, nos hace recordar eso cuando nos dice: así que hermanos, os ruego, os pido, imploro, por las misericordias de Dios, acuérdense de la gracia de Dios en nuestras vidas. Otra cosa que hemos estado viendo en Hebreos constantemente es vivir bajo la ley, vivir ahora bajo la gracia que tenemos ¿en quién? En Cristo. Ya no vivimos más bajo la ley. Las obras, nuestras acciones no nos justifican ante Dios, sino es Jesús en nuestras vidas el que nos hace aceptos, el que hace que tú y yo seamos llamados, que tengamos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es parte también de la misericordia de Dios en nuestras vidas. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y quiero tocar este segundo parte de este versículo, empezando desde el culto racional. ¿Por qué tú y yo fuimos formados? ¿Cuál es nuestro propósito en esta vida? A lo mejor las personas que caminan sin Cristo te pueden decir muchas cosas. Fuimos formados para poder vivir bien, fuimos formados para poder progresar en este mundo, fuimos formados por esto, por aquello, por muchas razones. Pero el apóstol Pablo en este versículo nos dice cuál es nuestro culto racional, cuál es nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de vivir, cómo es nuestra forma de ver el mundo, el por qué tú y yo estamos aquí. Porque hay un propósito, pero en esta vida hay dos elecciones: el propósito de Dios que tiene preparado para ti, o el propósito que tú quieras darle a tu vida. Y el apóstol Pablo nos dice que el propósito de nuestras vidas, que el culto racional, que el por qué fuimos creados, el por qué fuimos hechos, el por qué estamos aquí, es para que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que es lo que hemos estado viendo en el capítulo 12, que tú y yo tenemos que buscar lo que Dios quiere en nuestras vidas, que tú y yo tenemos que presentar nuestro sacrificio ya no con más animalitos, o ya no con pajaritos o quemar cosas, incienso, sino lo que Dios pide ahora de nosotros tiene que ver con la obediencia hacia su palabra, a ser hacedores de ella, a todas las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, entenderlas, comprenderlas, estudiarlas y reflejarlas, practicarlas en nuestras vidas. Ese es el sacrificio vivo, ya no más a sacrificios literales de animales, sino ahora sacrificios de entregar mi vida. ¿A quién? A Cristo, recordando, y lo veíamos en Hebreos, que ¿quién fue el mejor sacrificio? Jesús, dando su vida, simbolizando eso que representaba el Antiguo Testamento, ese animalito que era sacrificado por la redención del pueblo para expiación de pecados. Jesús siendo el cordero inmolado, dando su vida por nosotros. Ahora tú y yo tenemos una responsabilidad, una encomienda de ser sacrificios vivos, de reflejar, de representar, de dar a conocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Y cuál es ese sacrificio? No ir y morir en una cruz como Jesús, sino practicar sus enseñanzas, seguir llevando su legado que Él nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Cuando tú y yo practicamos las enseñanzas de Jesús, estamos siendo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque nada bueno puede salir de nosotros. No hay nada que a Dios le pueda agradar de nosotros, si no es por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y ese es nuestro culto racional. Entonces, en otras palabras, y si la resumimos, nuestra vida, nuestro culto racional, la razón, el por qué estamos aquí, el por qué hemos sido creados, el por qué estamos en este lugar, es para poder llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Y luego dice este versículo 2: no os conforméis a este siglo. No nos conformemos, que nuestros pensamientos no estén sujetos a los pensamientos de esta sociedad. Una sociedad que es cambiante, una sociedad que tiene modas que vienen y que van, que tienen estilos de vida, que tienen formas de pensar diferentes. ¿A poco? Y esta es una reflexión para nosotros. ¿Te has dado cuenta que la forma de pensar de la sociedad y el rumbo hacia donde vamos es muy diferente a hace 20 años? Todo está cambiando drásticamente. Y si tú y yo valoramos esa situación y la llevamos conforme a la palabra de Dios, sabemos que estos pensamientos, que estas formas de vivir, cada día van a ser más descontroladas. Porque eso tiene que suceder, porque es parte de lo que nos dice en Apocalipsis, es parte de lo que Jesús nos dijo, que Él iba a venir como en los tiempos de ¿quién? De Noé, donde la sociedad estaba desenfrenada, haciendo lo que ellos querían, alejados de Dios. Y todos los pensamientos, todas las nuevas corrientes de pensar, de vivir, estilos, son ya muy alejadas de Dios. Hoy en día los jóvenes tristemente ya no creen en Dios. Piensan que solamente fue una creación para poder controlar a la sociedad, que solamente son pensamientos y que es una forma de creer para poder formar estándares de comportamiento y de poder diferenciar entre una persona buena y una persona mala, de poder controlar nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en este capítulo de Romanos nos dice: no os conforméis a este siglo, no nos sujetemos a la forma cambiante de pensar del ser humano, porque nada bueno puede salir de nosotros. Vayamos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Jesús, que nos dijo que el cielo y la tierra iba a pasar, pasarían, pero ¿qué se iba a mantener? ¿Qué no iba a cambiar? Su palabra. Y parte de los atributos de Jesús que vimos en Hebreos es que Jesús no cambia. Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Su palabra sigue siendo la misma. No hay variación, no hay variante, no hay dependencia. Él va a hacer el que Él dijo que iba a hacer. Por eso es bien importante y animamos a la iglesia que tomemos tiempo a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra, porque la sociedad es cambiante, porque llevamos más de 2000, 3000 años y la sociedad ha ido cambiando. Muchos le llaman a ese cambio progreso. Pero lo que yo te puedo decir es que a lo largo de la historia toda esa sociedad se ha derrumbado. Ha llegado a su periodo máximo de auge como el Imperio Romano. Y después de ese auge viene la decadencia. Y a todas las sociedades les ha pasado. A muchos gobiernos les ha pasado. Hoy es un poco triste poder ver la economía de Estados Unidos. Estados Unidos, la realidad es que la economía mundial hasta cierto punto depende de la economía de Estados Unidos. Y por muchos años Estados Unidos ha sido la mayor economía hasta hace unos años. A diferencia de nosotros, Estados Unidos hizo su constitución basándose en la Biblia. Nosotros no. Por muchos años Estados Unidos fue pionera, y yo creo que lo sigue siendo, pero de una manera impresionante. El gobierno apoyaba a las iglesias cristianas. Hoy en día
El gobierno en Estados Unidos detesta a las iglesias cristianas. Y parte de eso, de ese detesto hacia las iglesias cristianas, se refleja con la decadencia que hoy Estados Unidos está pasando económicamente, socialmente, culturalmente. Hay mucho desenfreno en Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de jóvenes, adolescentes que entran a los colegios, a las escuelas con armas y empiezan a matar a quienes se encuentren por el camino? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado noticias de adolescentes, jóvenes que entran a las plazas comerciales y empiezan a hacer un desastre? Porque humanamente podemos empezar bien, pero vamos a terminar mal. El pueblo de Israel en muchas etapas iba por buen camino y después se olvidaban de lo que tenían que hacer. ¿Y por qué te traigo esto en memoria? Porque eso hay que recordar. Tú y yo somos humanos y podemos empezar bien, pero si no recordamos que es Jesús el que lleva nuestras vidas, vamos a terminar mal. Por eso es muy importante, hermanos, que recordemos que nuestra vida no está sujeta a este mundo, no está sujeta a estas corrientes, no está sujeta a esta sociedad, sino que está sujeta en Cristo. Y si Cristo está en nuestras vidas, tú y yo vamos a poder seguir adelante. Y el reino de Jesús, que está ahorita en el cielo y que tú y yo esperamos su segunda venida para poder estar con Él y reinar con Él, cuando la nueva Jerusalén venga a esta tierra, porque por si tú no lo sabes, ahora la nueva Jerusalén está en el cielo, pero solamente es momentáneo, porque el reino venidero de Jesús se va a establecer en esta tierra. Y por eso tienen que pasar muchos acontecimientos en Apocalipsis. Pero cuando estemos con Jesús, la civilización de Jesús va a ser eterna, va a ser gloriosa. No va a ser como estas civilizaciones que hablábamos del Imperio Romano de Estados Unidos, que llegaron a su auge, que fueron las más imponentes y después se derrumbaron. El reino de Jesús va a ser completo y glorioso por la eternidad. Y es ahí donde tú y yo vamos a estar. Eso me anima a que tú y yo sigamos adelante, a que vamos por buen camino. Y sí, desde luego van a haber problemas, van a haber necesidades, van a haber conflictos en nuestras vidas. Pero es ahí cuando recordamos que las misericordias de Dios están presentes en nuestras vidas. ¿Y cuál es la mejor misericordia que Dios ha mostrado para con nosotros? Haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. El que tú y yo ahora creemos en Jesús, el que ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas y nos va a ayudar a seguir adelante. Por eso el apóstol Pablo nos dice en este versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nos está diciendo, tú tienes un entendimiento, como humanos tenemos un entendimiento, y eso podemos compararlo a lo que nos dice Santiago con respecto a dos tipos de sabiduría: una sabiduría humana, terrenal, que proviene de Satanás, y hay otra sabiduría que proviene del cielo, del Padre de las luces. Y nos está diciendo Pablo, hay que renovar nuestro entendimiento, hay que renovar nuestra forma de pensar, ya no conforme a la que nacimos, ya no conforme a la que el mundo nos puede ofrecer, sino a ese entendimiento que tenemos ahora. ¿En quién? En Cristo, en Cristo. Y parte de ese entendimiento te lo puedo resumir en Mateo capítulo 5, 6 y 7 con el Sermón del Monte. Pero parte de esos capítulos que encontramos en Mateo, me gusta cuando Jesús habla del amor. Y que lo más común es que amemos a aquellos que nos aman, que veamos por el bien de aquellos que buscan nuestro bien. Pero Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos, que vayamos más allá de lo común, más allá de lo que la sociedad te dice,
Ese es parte del entendimiento de Jesús en nuestras vidas. Y que es parte de lo que hemos estado en Hebreos con nuestros deberes, con lo que tú y yo tenemos que hacer unos por otros. El amarnos, el cuidarnos, el protegernos. Pero ese ánimo, ese deseo de ver unos por otros, sucede en nuestras vidas cuando llega esa renovación de nuestro entendimiento. Y lo más interesante de este versículo es que el apóstol Pablo les estaba recordando a hermanos que ya eran creyentes, hay que renovar nuestro entendimiento. Eso también nos hace entender que al estar en este mundo muchas veces llegan ideas a nuestras vidas, muchas veces llegan actitudes, hábitos a nuestras vidas. Una de las realidades también es que como seres humanos, a diferencia de Jesús, que en Él no hay cambio, nosotros somos cambiantes, nosotros somos volubles. Nuestro estado de ánimo muchas veces se refleja conforme a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Cuando todo va bien, somos las personas más felices del mundo. Pero cuando vienen los problemas, nuestro ánimo decae y somos las personas más miserables del mundo. Pero cuando el apóstol Pablo nos dice en este versículo que hay que estar transformando nuestro entendimiento, nos está diciendo de somos volubles. Constantemente tenemos que estar quitando esos pensamientos que no son adecuados, que no son correctos. Constantemente hay que estar quitando esos malos hábitos, hay que estar quitando aquellas cosas que estamos volviendo a hacer o que seguimos haciendo. Pero eso se logra a través de el conocimiento que Jesús nos ha dejado, y eso lo encontramos en su palabra. Tú y yo no vamos a saber qué es lo que está mal hasta que venimos a las escrituras y lo leemos y lo entendemos. Tú y yo no vamos a entender que está mal el ofender a las personas, el tratar mal a las personas, el que ellos me maldicen, yo también los voy a maldecir, el que si ellos me persiguen, yo también voy a perseguirlos, hasta que llegamos a escudriñar la palabra de Dios y a entender y a saber y a leer que Jesús nos dice que amemos a nuestros enemigos. Y eso nos lleva a estar constantemente transformando nuestro entendimiento, renovándonos constantemente. Somos humanos. Y esa renovación que hay continuamente en nuestras vidas, en nuestra forma de pensar, y yo escudriñamos las enseñanzas y el consejo que Jesús nos ha dejado, para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta. Porque el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de sus hijos, y tú y yo hemos visto en Romanos, en Hebreos, que para ser llamados hijos de Dios tenemos que creer en Jesús. El propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de sus hijos, nos dice en este versículo que proviene de Dios, la buena y perfecta. Y parte de esta agradable y perfecta voluntad en nuestras vidas nos hace decir que es lo que tú y yo necesitamos para poder seguir adelante. Proverbios dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza con ella. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios quiere darnos su amor, su bondad. Dios quiere bendecirnos. Pero parte de que se cumpla el propósito y que tú y yo entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas es constantemente recordar quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Qué hace Jesús en nuestras vidas? ¿Qué ha hecho Jesús en nuestras vidas? ¿Y qué tengo que hacer para reflejar el amor de Jesús en mi vida? Y parte de reflejar lo que Jesús ha hecho en mi vida, el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 21. No seas vencido de lo malo.
que en esta vida las cosas malas que pueden venir de las personas, que pueden venir de mi familia, que puede venir de mí mismo, no me venza, que no me tumbe, que no me derrumbe, que no me desanime. Y lo interesante es que muchos de nosotros en algunas ocasiones hemos pensado que hay más mal que bien en este mundo, porque el mundo se está desenfrenando, porque cada día hay cosas terribles. Hace un par de días se desató la guerra del narco allá en la zona de Sinaloa, de Culiacán. Cosas terribles. Hace unos días atrás, vi la noticia si fue sábado o el viernes, encontraron no sé cuántos cuerpos en una suburban diciendo bienvenido a Culiacán. Y las cosas están desenfrenadas y podríamos decir hay más mal en este mundo. Pero, y podemos pensar, conforme a un procedimiento matemático, conforme al porcentaje, si hay más mal, pues es más probabilidades de que te contagies de más mal. Pero Pablo nos dice en este versículo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el conocimiento que has encontrado en Jesús el mal. Y no nos vamos lejos. Dominemos. Hay que ganarle primero al mal que está en nosotros, a nuestros malos deseos, a nuestro mal carácter, a nuestros malos hábitos. En Jesús podemos vencerlos. Y en esta hermosa tarde, yo te animo, querido hermano, que recordemos eso. Nuestro entendimiento está en Jesús. Mostremos su amor haciendo actos buenos, actos de amor, actos de misericordia en mi vida, en la vida de mi familia que me rodea. Cumplamos este versículo que se nos encomienda. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque la realidad es que el que va a lograr esa victoria, el que ya logró esa victoria en nuestras vidas, es nuestro Señor Jesucristo. Solo tenemos que creer y hacerlo. Y vas a ver que cosas buenas van a suceder en tu vida. Vas a entender que el plan que Dios tiene para tu vida, la buena voluntad que Dios tiene para tu vida es agradable. Tomemos ánimo, sigamos adelante. Y ahora sí vayamos al libro de Hebreos, capítulo 13, para darle finalización a este libro. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura todos juntos al capítulo 13, versículo 20 al 25. Y vamos a estar finalizando el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al versículo 25. Todos juntos dice la palabra del Señor. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que en esta libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Pueden tomar su lugar en esta hermosa tarde. Y vamos a empezar con los últimos versículos de este libro en Hebreos. El autor de este libro, si tú recuerdas cuando iniciamos el estudio de Hebreos, pues no se nos menciona
la autoría en estos versículos. Muchos creemos que fue Pablo, otros creen que fue Apolos el que escribió Hebreos, pero sabemos que independientemente de quién escribió el libro, estaba inspirado por el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos Hebreos dentro de los libros canónicos, porque encontramos mucha armonía con los demás libros que se escribieron en el Nuevo Testamento. Tenemos algunos ejemplos de libros que no están escritos, que no se encuentran en el Nuevo Testamento, porque no había armonía con los otros 26 libros del Nuevo Testamento. Saben que hay una tercera epístola de Corintios, pero no fue escrita por Pablo. ¿Cuántos de ustedes saben que está el Evangelio de Mateo? ¿Después de quién? Marcos. ¿Después quién viene? Lucas. ¿Después quién? Juan. ¿Y cuántos de ustedes saben que también hay un evangelio, el Evangelio de Pedro? Pero el Evangelio de Pedro, cuando se hizo el concilio para formar los libros del Nuevo Testamento, este Evangelio de Pedro, aunque literalmente tenía escrito por Pedro, había una desarmonía, por lo cual, indagando más, descubrieron que ese libro pues no fue escrito por Pedro, sino alguien lo escribió y le dio la autoría a Pedro. Entonces hay otros libros que los conocemos como libros apócrifos, que no siguen conforme, no son libros canónicos, que no tienen una armonía, un orden, y por eso no están. Pero el libro de Hebreos, aunque el libro de Hebreos no tiene autoría, tiene mucha armonía, y me atrevo a decir una armonía total y completa, no solamente con los libros en el Nuevo Testamento, sino con los libros en el Antiguo Testamento. Entonces, el autor de este libro se está despidiendo de los hermanos. Hay que recordar también que el libro de Hebreos fue escrito hacia los judíos, aquellos que estaban pasando persecución, aquellos que se encontraban en Jerusalén. Hay que recordar que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los 12 apóstoles se forman su centro en Jerusalén, y después los apóstoles son enviados a otros lugares, y después llega una persecución hacia los creyentes en Jerusalén. Parte de esa persecución pues se refleja con los mártires cristianos como Esteban, que fue apedreado. Posteriormente los apóstoles también murieron dando su vida en su creencia, dando su vida en Cristo, y reconociendo que Jesús fue real y todo lo que Jesús hizo fue real. Y viene la persecución hacia los creyentes, y entonces los creyentes empiezan a emigrar, empiezan a irse a diferentes lugares. Aunque suena duro que los creyentes fueron perseguidos, pero Dios usó esa persecución, Dios usó ese mal momento para los creyentes para esparcir el evangelio. Y gracias a esa persecución, pues el evangelio llegó a lugares lejos de Jerusalén, como a España, y después de España, pues ese conocimiento de alguna manera llegó a México. El conocimiento llegó a Inglaterra, y Inglaterra se fundó la nueva colonia en parte de Estados Unidos, y se formó se propagó el evangelio. Entonces, por eso es algo bien interesante, porque Dios obra en medio de todo. Para Dios no hay impedimento para seguir obrando en la vida de sus hijos. Dios usa los buenos momentos para seguir obrando en la vida de sus hijos, pero también Dios usa los malos momentos, las malas situaciones en la vida de sus hijos para seguir obrando. Por eso leíamos 8 hace un par de meses, que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y en estos versículos que el autor de este libro se está despidiendo, nos dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Esta palabra que nos dice exhortación, que tiene que ver con la disciplina, con la enseñanza,
hacia los creyentes. Todo lo que tú y yo hemos visto en Hebreos, que sea de enseñanza para nuestras vidas, que sea de provecho para nuestras vidas. Si a lo mejor hubieron puntos en estos versículos que te incomodaron, que te hicieron reflexionar, tómalo como algo bueno para tu enseñanza. Veíamos también parte de Hebreos que Dios disciplina a sus hijos. Todas las disciplinas por las cuales has pasado, estás pasando, vas a pasar, tómalas como algo bueno para tu vida. No te enojes, no te desanimes, no mires hacia atrás, no digas esto es muy duro para mí. Toma el consejo y la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, sabiendo que es para nuestro bien. Jesucristo en alguna ocasión le dijo a sus discípulos que ni aun el padre más malo, cuando su hijo le pidiera de comer, le iba a dar una piedra o le iba a dar una serpiente, sino que le da algo que pueda comer su hijo. Siendo el padre más duro, más malo, cuánto no más Dios, que es nuestro Padre, nos da parte de esas cosas, parte de lo que Dios nos da, parte de sus bendiciones, es la disciplina en nuestras vidas. Y que tú y yo tenemos que tomarla sabiendo que es para nuestro bien. Por eso nos dice el autor de este libro en el versículo 22, que soportéis la palabra de exhortación. Y luego Pablo habla de una manera personal, pues he escrito brevemente. Sabed que el próximo libro allá en Boise, con nuestros hermanos en Boise, va a ser Timoteo. Interesante, vamos a estar preparándonos. Te lo menciono porque aquí los pastores y a todos los santos, los de Italia los saluden. La gracia sea con todos vosotros. Amén. El autor del libro termina el versículo 25 diciendo: la gracia sea con todos. Diferente a vivir bajo la ley, porque hemos visto que la ley que traía a la vida de las personas, condenación, temor, miedo. Si se rebelaban, y que hay unos capítulos dedicados a la fe, y que por la fe nuestros hermanos hicieron milagros y Dios se mostró de una manera impresionante, conquistaron reinos, taparon la boca de los leones, no fueron quemados, gracias a la fe. Y ahora tú y yo tenemos fe, fe en Cristo, y esa fe en Cristo es poderosa, es gloriosa, hay victoria en nuestra fe en Jesús. Y ahora vamos al versículo 20 y nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor, en este versículo 20 se nos dice el Dios de paz, el Dios que ya no está enojado ni que ya no está airado, no con su creación, sino ahora con aquellos que somos llamados sus hijos. Parte de Romanos veíamos que el mundo, a causa de la desobediencia que hubo en Adán y Eva, entró en conflicto con Dios. Jesucristo vino y todos aquellos que hemos creído en Él, que son parte de nuestra vida en Cristo y que vamos a estar viendo a partir del próximo domingo. Por si no estuviste el domingo pasado, te recuerdo que ahora que hemos terminado Hebreos, vamos a tener domingos temáticos acerca de nuestra identidad, acerca de algunas cosas que probablemente puedan
causarte confusión acerca de algunas dudas que tú tengas. Todos estos domingos los vamos a ocupar para esas enseñanzas. Y parte de nuestra identidad vamos a ver en los domingos siguientes que hemos sido reconciliados con Dios. Y para haber una reconciliación tiene que haber una enemistad. Y para haber enemistad no tiene que haber paz. Y en este versículo nos dice, y el Dios de paz, porque ahora tú y yo estamos tranquilos, porque ahora tú y yo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Ya no estamos conflictuados con Dios. Y eso es parte de nuestra tranquilidad, el saber que tenemos paz, que hemos sido reconciliados con aquel que nos ha creado, con aquel que nos ha formado. ¿Cuántos de ustedes han estado en algún momento enemistados, enojados con algún familiar? No es un sentimiento agradable, es un sentimiento que causa tristeza, que causa desánimo. Y así estábamos tú y yo antes de Cristo, peleados, enojados con Dios. Pero gracias a Cristo ahora tenemos paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es como la del mundo, es una paz en la cual tú y yo podemos descansar. ¿Cuántos de nosotros tenemos aflicciones? Así como dicen los chavos, así la neta. Todos tenemos aflicciones. Todos tenemos algo que a veces ni nos deja dormir. Pero cuando recordamos que vivimos bajo la gracia y que Dios quiere algo bueno para nuestras vidas, y cuando recordamos que todo va a estar bien en Dios porque tenemos su paz, podemos descansar y podemos seguir adelante. ¿Sabes que una de las situaciones químicas que pasan en nuestro cuerpo que causan el envejecimiento es el estrés? Y mientras más estrés tenga la persona, su tiempo de vida se acorta. Yo veo a muchos hermanos ya grandes, pero con piel de bebés, porque es la paz que nos da Cristo, aún en medio de toda esta aflicción que pueda llegar a haber en nuestras vidas. Es la paz de Cristo la que nos hace seguir adelante. Si no, tú y yo ya no estuviéramos aquí. Los años que tienes, si no fuese por la gracia y la paz de Cristo en nuestras vidas, ya no estuviéramos aquí. Yo a mis 28 años ya no estuviera yo aquí a causa de toda la aflicción que he vivido, que he tenido. Pero es la paz de Cristo la que me conforta, la que me ayuda a seguir adelante, la que no me hace desanimarme, la que no me hace rendirme, sino que me da fuerzas para poder seguir adelante. Y ahí voy, poco a poco, pero es la gracia, es la paz de Cristo reflejada en mi vida la que me hace seguir adelante en medio de todas las adversidades que puedan haber en mi vida. Y en todas las adversidades que tú tienes, recuerda que es la paz de Cristo la que nos sustenta, la que nos anima, la que nos va a ayudar a poder seguir adelante. Y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios obrando en la vida de Jesús para levantarlo de entre los muertos y que nuestra fe fuese real, fuese verdadera en nuestras vidas. El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Yo soy pastor de esta iglesia, pero el verdadero, aquel que pagó el precio por nosotros, aquel que dio su vida por nosotros. Por eso hace un par de domingos yo te decía, no me mires a mí, no mires a los líderes, sino juntos como iglesia miremos a quién, a Cristo, el buen pastor, el verdadero pastor de las ovejas. Gracias a esa sangre que derramó y a ese pacto, y cuando nos dice pacto, un pacto eterno. La ley era un tipo de pacto, pero no fue eterna porque se acabó cuando vino Cristo.
Y ahora el pacto que Cristo trajo es eterno y es un pacto de gracia. El que tú y yo no necesitamos algo que dar para ser salvos, sino solamente poner nuestra confianza en Jesús. Y si nuestra confianza está en Jesús, podemos estar seguros que nuestra vida está segura en Él. Ese es el pacto de la gracia. Que sabemos que en Jesús lo tenemos todo, y algo que Jesús nos ha dado ya no lo podemos perder. Porque nuestra salvación no se trata de dar y de quitar, sino se trata de confiar en Jesús. Y Jesús no es como nosotros, que a veces está contento y a veces está triste. Jesús, no hay variación en Él. Su carácter sigue siendo el mismo. Por eso podemos estar tranquilos. Yo como pastor, a lo mejor la mayoría de ustedes casi siempre me ve tranquilo, me ve alegre, sonriendo, pero va a llegar un momento en el que voy a estar cansado, frustrado, y a lo mejor en mi humanidad se me va a olvidar refrenar mi palabra, mi actitud, mi acción. Pero Jesús siempre va a ser el mismo. Por eso una vez más te recuerdo, como iglesia, tú y yo, nuestra confianza, nuestra mirada está ¿en quién? En Jesús. En Jesús, el gran pastor de las ovejas, por ese gran sacrificio que hizo, ese pacto eterno. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y ahora es a través de Jesús que tú y yo tenemos la posibilidad, tú y yo tenemos la gracia para que en medio de nuestra naturaleza de pecado, para que en medio de nuestra naturaleza que no hay nada buena en ella, a través de Jesús, Él nos prepara a través de su conocimiento. Por eso te llevé al libro de Romanos, porque cuando tú y yo renovamos nuestro entendimiento en el conocimiento de Cristo, Él nos está preparando para poder dar buenas obras, buenas acciones, para poder vencer el mal con el bien. Pero eso solamente se logra a través de Jesús en nuestras vidas. Por eso me encanta este versículo 21 que nos dice: os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. ¿Y qué es lo que te pide Jesús? Que haga su voluntad, y su voluntad es que nos amemos unos a otros. En algún momento le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cómo puedes resumir la ley y los profetas? Y Jesús dijo: en dos, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Entonces Jesús no pide cosas que tú y yo no podemos cumplir. Jesús no te pide que vengas y ofrendes y diezmes más del 10% o cierta cantidad, o que dones algo. No, lo que Jesús pide es que nos amemos unos a otros, que mostremos ese amor. Y tú y yo lo tenemos gracias a que hemos sido preparados, gracias a que ahora esa acción, esas buenas acciones son posibles en nuestras vidas, gracias a Jesús, porque Él nos ha hecho aptos para toda buena obra. Y yo en esta hermosa tarde, ya para ir terminando, quiero invitarte, quiero animarte, que ahora en esta semana que ha iniciado a partir de este día domingo y que va a continuar con el día de mañana, nos animemos a recordar que ¿qué tenemos que hacer? Buenas obras. Que mostremos esas buenas obras, que hagamos esos actos buenos con las personas que nos rodean. Si hay que aprender a refrenar nuestro carácter, si hay que aprender a refrenar nuestros pensamientos, si hay que aprender a frenar nuestra boquita, como veíamos el domingo pasado, que qué gran incendio se forma en un bosque con una pequeña llama o con una pequeña flama. Aprendamos a refrenarlos y hagamos buenas obras a las demás personas. Obras que no están reflejando lo bueno que yo soy o lo bueno que tú eres o lo bueno que estuvo la prédica el día domingo, sino que estamos reflejando ¿a quién? A Cristo en nuestras vidas. Estas obras
con esta buena voluntad hacia para con los demás, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego nos dice, el cual nos está hablando de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, cuando nos dice haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Aún en medio de nuestras buenas acciones que tú y yo hacemos, no es que sea por nosotros mismos el que queramos hacerlos, sino es Dios obrando en nuestro corazón para poder hacerlas. Por eso es que entendemos que Dios hasta cierto punto nos ha dado esa elección de tomar decisiones, pero en medio de las decisiones agradables, en medio de las decisiones correctas, podemos ver la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas, que es su voluntad obrando en nuestras vidas, que Dios siempre está al pendiente de nuestras vidas. Por eso nos dice, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Pero para que eso suceda, tiene que estar Jesús en nuestras vidas. Jesús es parte necesaria para que Dios tome el control de nuestras vidas y nos lleve a un lugar mejor y traiga esas bendiciones a nuestras vidas. Y termina esta frase diciendo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablando de la perpetuidad, de la eternidad, de Cristo, de Dios Padre, del Espíritu Santo, hablando de que el cielo y la tierra pasarían, de que tú y yo ahora estamos vivos en esta tierra y en algún momento vamos a ser llamados a la presencia de Dios, pero esta Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son eternos y ellos van a recibir toda la gloria. Y aquellos que le van a dar toda la gloria van a ser aquellos que van a estar reinando con ellos en la Nueva Jerusalén. Y si tú y yo hemos aceptado a Jesús, entonces tenemos esa confianza, que cuando seamos llamados ante la presencia de Dios, vamos a estar dándole la gloria y la honra a aquel que se lo merece. Aquel que en Apocalipsis nos dice que te merece la alabanza, porque Él es digno de abrir los sellos, porque Él dio su vida en sacrificio para poder redimir a su pueblo. Entonces, en esta hermosa tarde te invito a que nos pongamos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle que Él nos dé las fuerzas, nos dé el ánimo, nos dé la energía para en esta semana, y no solamente esta semana, sino mientras Dios nos preste vida, porque eso también es algo interesante de reflexionar. ¿Quién es el que nos da la vida? Dios es el que nos da la vida, el creador de la vida. Mientras Él nos permita y nos conceda la oportunidad de la vida, mostremos, reflejemos a Cristo en nuestras vidas, a través de estas buenas acciones, a través de amarnos unos a otros, a través de sus enseñanzas, porque la vida en esta tierra es pasajera. Y si tú me preguntas, Misael, ¿sabes cuánto tiempo vas a vivir? Te puedo decir cuánto tiempo me gustaría vivir, pero yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. Solamente lo sabe Dios. Y mientras Dios nos preste la vida, tenemos que aprovecharla al máximo, pero aprovecharla en el lugar y en la persona correcta. Vamos a orar en esta hermosa tarde y a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia y gracias por tu bondad, amado Padre. Te damos las gracias primeramente porque es tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu paz la que nos permite estar aquí, Señor. Tu paz la que nos ha permitido a lo largo de estos domingos de este año terminar el libro de Hebreos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido mucho y hemos recordado mucho
Y en esta hermosa tarde, Señor, nos unimos dándote las gracias y pidiéndote, Señor, que nos renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestra mente, que renueves nuestro entendimiento, que renueves nuestro corazón, que renueves nuestro ser, Señor. Y permítenos, Padre, hacer la voluntad de Jesús en nuestras vidas. Permítenos, Señor, hacer buenas obras. Sigue capacitando nuestras vidas para ser aptos para toda buena obra, para llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, que a lo largo de esta semana que inicia, tú nos des el ánimo, la energía, la fuerza, el valor y el ímpetu para poder seguir adelante en medio de nuestras adversidades, en medio de las dificultades que hay en nuestras vidas, que tú nos des el ánimo para vencerlas en ti. Porque hemos visto que en Jesús somos más que vencedores, porque hemos visto que tenemos tu paz que se nos ha dado por medio de Jesús. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas para gloria y honra de tu nombre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, jóvenes, adolescentes, niños que están hoy aquí, Señor. Y aquellos hermanos que también nos están escuchando a través de las redes sociales. Yo te pido, Señor, que tú nos des esa fuerza, esa convicción, esa confianza de seguir depositando nuestra fe en Jesús, de seguir adelante en medio de la adversidad, de aprovechar bien nuestros días y que el tiempo de vida que tú nos prestes, vivamos llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, llevando en alto el nombre de aquel que murió por nosotros, que dio su vida en aquella cruz y que nos trajo reconciliación ante ti, Señor. Que nuestra voluntad ya no importe en esta vida, en esta sociedad, sino que importe tu voluntad por medio de Jesús en nuestras vidas, por medio de tu Santo Espíritu que nos has dado en la vida de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, amado Padre, que nos lleves de gloria en gloria, de victoria en victoria, preparando nuestra mente y nuestro corazón para ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Te amamos, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.